Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía: cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. No te creas. Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria. Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión más amplia del mundo a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cosío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa. Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional, no precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza. Es decir, representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Giler de los Ríos y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las casas del pueblo,
o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Estábamos dando clase de numismática y entró el portero del museo y dijo: se acaba de proclamar la República. Y salimos todos corriendo del museo y nos fuimos a la Gran Vía. Y por la Gran Vía ya bajaba una riada de gente en coches, andando, todo el mundo cantando la Marsellesa, porque nadie sabía el himno de Riego. El himno de Riego, la musiquilla, la conocíamos todo con letras que no eran las del himno. Si los curas y frailes supieran, etc. Y a nuestros acentos se los venchas, mire, y a nosotros, mire, los hijos del ti. Y eso, la Marsellesa, eso lo cantamos en la radio. Poca pena y no sabiendo. Y bajaban con banderas y cantando y en coches y los tranvías con gente por fuera en los techos. Bueno, una cosa como jamás, jamás, jamás se podrá volver a repetir. El estallido popular de la proclamación de la República no se volverá a dar en la vida. En aquellos momentos el país era fundamentalmente rural y había que llevar la cultura a las aldeas. Como fuera, había que llegar a las aldeas, había que llegar con la escuela, había que alfabetizar a ese mundo rural para, digamos, alcanzar por lo menos ese estado de modernidad en el que vivían otros países europeos. Entonces la República hace un conjunto de cosas y la República lo primero que hace es reunirnos a los maestros y decir: a vosotros queréis aprender este nuevo estilo, queréis aprender, pues haced estos cursillos conmigo y aprenderéis. Frente a unas clases estáticas, memorísticas, basadas bastante en el orden, en la quietud, en el acartonamiento, en el miedo, pues irrumpió una pedagogía activa, democrática, participativa, que tenía el entorno como un instrumento fundamental en la enseñanza. Vamos, hubo un clima enorme en la época de la República. Y llegamos, me acuerdo muy bien, íbamos por una zona rocosa y había un arroyo abajo. Y unos chicos y chicas, y una alegría, y unas risas. Nos quedamos sorprendidos. Fuimos. Eran chicos y chicas del pueblo bañándose en el río, en aquellos años, juntos. Y todo era un maestro que había transformado el pueblo y tenía otro aire, otro espíritu, otra alegría, otra cosa, ¿no? Un maestro, perdido allí entre unas breñas que no tenía comunicación, ¿no? Porque hasta entonces las escuelas habían estado abandonadas de interés y la República fue una de las preocupaciones que tuvo y de resolverlos. Durante la República se construyeron una gran cantidad de escuelas en toda España. Hacia el año 30 se cuenta con unas 27.000 o 28.000 escuelas y hacen falta otras tantas, es decir, que falta el 50% de escuelas. Y sobre eso hay que añadir que en la España rural los chicos trabajan, es la familia con muchos hijos porque se necesita mano de obra para el tipo de trabajo de ganadero y
y agrícola, y entonces esos niños o esas niñas van a la escuela algunos meses del año. Y algunos ni siquiera van a ir porque en cuanto pueden los padres, hasta con 5 años o con 4, ya los mandan al campo, les sirven para ir a llevarle la comida o para ir a cuidar de las vacas. Pero a su vez, si divides por sexos, verás que el absentismo es mucho más grande en las chicas. Porque se entendía en el medio rural que las chicas no necesitaban la instrucción para la vida. Había otro tipo de valores. Entonces sí que se nota en esta época, a través de los documentos, de la inspección, etcétera, cómo se hace hincapié en que la asistencia y la participación sea real para todos. Yo era hermana de 4 chicas. Somos 4 chicas y mi padre, el pobre, tenía que trabajar mucho para mantenernos. Y nos hacía ir a servir. Se quedaba una para ayudarle a él con mi madre y las otras por ganar la vida. Yo a los 9 años ya estaba sirviendo, a los 9 años, que ahora aún no hace más que jugar. Y Misiones lo que se proponía era, lo que había empezado el Museo Pedagógico, apoyar la labor de un maestro por lo que significa en un pueblo desconectado, no en Madrid y en Valladolid. Eso era lo que se proponía. Manuel Bartolomé Cosío es el presidente de las misiones pedagógicas. Forma un patronato compuesto por intelectuales de prestigio, como los pedagogos Luis Bello y Ángel Llorca, o los poetas Antonio Machado y Pedro Salinas. Luis Santullano es el secretario del patronato. Discípulo de Cosío y con mucha experiencia en las bibliotecas ambulantes y la educación rural, será el principal teórico y artífice de las misiones. Ya en los años 30, Cosío